Bien, seguimos en el Observador TV. Como lo habíamos anunciado, estamos con el doctor Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de la República Argentina. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muchas gracias por venir. No, es un gusto. Usted fue jefe de gabinete con Néstor Kirchner y después con Cristina Fernández. Continuó en el cargo, digamos, cuando esa transición. Un tiempito más, sí. ¿Cómo fue ocupar ese cargo donde la cintura política es clave? Para mí fue una gran experiencia, ¿no? Yo siempre digo que yo siento haber sido parte de un gobierno que mejoró en mucho la vida de los argentinos, sin ninguna duda. Y la verdad para mí fue una gran experiencia porque Kirchner conmigo fue muy generoso en el sentido de dejarme trabajar libremente y de dejarme mucho espacio para hacer. El jefe de gabinete en verdad es una figura que si no tiene el apoyo muy explícito del presidente puede no ser nadie, claro, ¿no? Y Kirchner conmigo en eso fue absolutamente generoso y yo siempre se lo voy a agradecer porque lo fue. A mí me sirvió de mucho, yo aprendí muchas cosas en la jefatura, yo creo que ahora entiendo mucho mejor el país y creo también que entiendo mejor qué cosas hace falta que la Argentina cambie, qué cosas hace falta que la Argentina siga haciendo. Y tengo una lectura, me parece, mucho más rica. Para mí fue una muy buena experiencia, sin ninguna duda. Desde la distancia que tenemos nosotros los uruguayos, cuando Kirchner asumió la presidencia, con una Argentina muy convulsionada, se lo veía como un líder muy débil, que venía de una provincia pequeña en relación a lo que es Argentina, y parecía que no era un presidente con poder para un momento de crisis. Pero sin embargo después fue construyendo un poder. ¿Cómo fue esa construcción? ¿Cómo lo evalúa hoy con el paso del tiempo? Bueno, yo creo que nosotros en aquel momento tuvimos muy en claro cuál era la demanda social y nos pusimos al frente de la demanda social. Los primeros años del gobierno de Néstor fueron años donde Néstor tuvo la capacidad de escuchar la demanda de la gente y de liderar la demanda de la gente. Y en ese acto de liderar la demanda de la gente, fue capaz de resolver el problema del default, fue capaz de resolver la relación con el Fondo Monetario, fue capaz de cambiar la Corte Suprema de Justicia, fue capaz de volver a poner en marcha los juicios contra los genocidas, y eso la gente lo recibió muy bien. Por eso yo suelo decir, todas estas cosas de las que yo estoy hablando son los logros de los que sigue hablando Cristina hasta hoy. Sí. Y en esos años nosotros no teníamos a nadie, o sea, nosotros llegamos sin tener un diputado, sin tener un senador, no teníamos a nadie. ¿Y qué era lo que nos permitía hacer? Nos permitía hacer básicamente la política, ponernos al frente, trabajar e impulsar una política muy definida, que era lo que la gente en el imaginario quería ver. Los mejores años de lo que se ha dado en llamar el kirchnerismo fueron los años en que éramos muy débiles. Cuando esa debilidad se convirtió en fortaleza, empezamos a flaquear. La peor época del kirchnerismo es el kirchnerismo del 54%. Porque el kirchnerismo del 54% sintió que no tenía oposición. El kirchnerismo de Cristina es ese, sí, ¿no? Sintió que no tenía oposición. Y cada vez que cualquiera de nosotros criticaba algo, nos mandaban a hacer un partido político y a competir con ellos. Entonces, ese poder fuerte, avasallante, creo que fue se terminó convirtiendo en el peor momento del kirchnerismo. ¿Era un líder duro Kirchner? Yo creo que Kirchner era un gran lector de la política, un hombre muy hábil que entendía la política y el poder muy claramente. Sabía que el poder también tenía límites y cuando los límites del poder aparecían en el poder, negociaba y se ponía de acuerdo. Pero sabía manejar muy bien el poder. Sí, absolutamente. Fue un gran político, sin duda fue un gran político, sin duda. Sin duda. Cristina tiene otras características, es una mujer más dogmática, más intemperante, más reactiva frente a los dichos del otro. En algún momento leí a un analista que decía que Cristina era el soporte ideológico de Néstor Kirchner, que Kirchner era un hombre de mucho manejo de poder, pero que el soporte ideológico detrás era Cristina Fernández. ¿Es así? ¿Usted coincide con eso? No me animaría a decir eso. Lo que sí creo es que cuando Kirchner fue presidente, ella fue una espada muy importante del gobierno en el Congreso. Y fue un gran aporte conceptual de las decisiones del gobierno. Eso sí es cierto.
Pero la verdad es que mientras Kirchner vivió, todos tuvimos en claro que el jefe era Kirchner, el jefe político de todo ese espacio político era Kirchner y era el que definía el rumbo, sin ninguna duda. ¿Y por qué continuó usted en el cargo? ¿Quién le pidió que continuara? Kirchner y Cristina, Kirchner y Cristina. Kirchner y Cristina, y yo seguí, yo no estaba muy convencido de seguir, pero ellos me pidieron que siga. Y bueno, y seguí, y después cuando vino la crisis del campo, yo percibí que se había instalado cierta lógica donde no había ninguna capacidad de revisar cuánto de ese conflicto era por culpa nuestra. Seguramente hubo una multiplicidad de causas, pero había una parte que eran causas nuestras. Y esta idea de que en verdad ese conflicto era una suerte de confabulación universal contra nosotros, yo nunca la admití, y por eso preferí dar un paso al costado, inclusive con la idea de que la presidenta en aquel momento fuera capaz de hacer un cambio, de oxigenar el gobierno, de proponer otras cosas. Y bueno, eso no pasó, y bueno, terminé yéndome, que es lo que debo hacer, porque a mí no me habían elegido, simplemente, le habían elegido a Cristina. ¿Ese conflicto fue digamos, que el comienzo de un cambio en Argentina? Yo creo que sí. La manera de hacer política. Yo creo que sí, porque a partir de ese momento Cristina se convenció de que había una suerte de confabulación, y cada vez que ella tuvo que proponer algo y alguien reaccionó, siempre profundizó eso que yo llamo la política maniquea. No, si no estás conmigo, estás contra mí. Y si estás contra mí, estás contra los intereses del pueblo. Y eso, desde ese día hasta hoy, persistió. ¿Pero Kirchner no utilizaba eso también en forma de política? No del mismo modo. Además, una cosa es esa lógica en momentos muy críticos. En momentos muy críticos, los blancos y los negros están muy definidos. Pero en momentos de estabilidad, los blancos y los negros no tienen la misma definición. ¿Qué quiero decir con esto? En la Argentina del default, con 25 puntos de desocupación, con los genocidas libres, plantear salir del default con una quita, plantear pagarle al fondo, plantear a los acreedores como adversarios de la patria, plantear a los genocidas liberados como adversarios de la patria, plantear a los jueces de la Corte Suprema como adversarios de una buena democracia, eso está muy claro. Pero cuando las cosas empiezan a tener tinte de normalidad, ya las cosas no se plantean de ese modo, porque la gente no lo percibe de ese modo. Entonces, yo creo que Kirchner en algún momento hizo eso, en otros momentos fue un tipo que escuchó muchísimo la demanda popular, qué sé yo. Kirchner apoyó la reelección, el cambiar la constitución de Misiones para que el gobernador de Misiones sea reelecto. Y perdió, y prohibió la reelección de todos los... Impidió, llamando él personalmente a los que podían ser gobernadores reelectos, les pidió a todos que desistan. Y eso lo hizo porque escuchó, simplemente. Usted fue un hombre clave durante el conflicto entre Uruguay y Argentina por el caso Bosnia. Estaba ahí en el riñón del gobierno. ¿Cómo lo ve hoy, desde la perspectiva del tiempo, a ese conflicto, la relación entre ambos países? Hoy me invitaron acá a dar una charla y yo lo planteaba de este modo. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de pararnos en el lugar del otro. Y vamos a entender mejor por qué ocurrió este conflicto. Primero, el tema de las pasteras asomó ante nosotros como un error del gobierno de Valle. No solamente porque nosotros lo creíamos, sino porque sus sucesores nos decían que había sido un error de Valle. Entonces, nosotros estábamos muy convencidos de que eso estaba mal. Y de repente, cuando reclamamos que no se hagan, el gobierno uruguayo se convirtió en el gran defensor. Eso para nosotros fue muy descolocante, muy descolocante. Ahora, ¿por qué el gobierno uruguayo se convirtió en el principal defensor? Porque Uruguay en ese momento tenía problemas de empleo, tenía problemas de inversión, y esta era una inversión de mucho dinero que generaba en aquel momento cerca de 10.000 puestos de trabajo y que garantizaba después cerca de 1.000 puestos de trabajo como es el día de hoy. Si uno se para del lugar del Uruguay, se para en el lugar del Uruguay, era razonable la pretensión uruguaya. ¿Y Argentina no le seguía, al gobierno no le servía en aquel momento un conflicto también? No. ¿Al gobierno argentino? A la Argentina nunca le sirve un conflicto con Uruguay, porque los argentinos tenemos con Uruguay una relación muy estrecha. Digo, no hablemos ya solamente de los afectos, de simpatía, más allá del fútbol, no hablemos de esas cosas, hablemos de cuál es el vínculo de los argentinos. Los argentinos veranean en Uruguay, vienen a Uruguay. Nosotros tenemos un montón de uruguayos amigos que viven allá. Pero en esa lógica que usted describía hoy, de Kirchner en momentos difíciles, por ejemplo con los jueces de la Suprema Corte o con otros actores de la vida del país, ¿el conflicto con Uruguay por Bosnia no era también
manera de descargar presión. No, yo honestamente, hablando con toda franqueza, nosotros veíamos con mucha simpatía la llegada de Tabaré al gobierno. Si usted me hubiera preguntado en ese momento, el día que Tabaré asumió, si nosotros vislumbramos un problema con un país del mundo, al último que ponía era Uruguay. Y nos pasó, o sea, no nos servía a nosotros. Todos nosotros miramos con simpatía el gobierno del Frente Amplio. ¿Y por qué costó tanto hacer un acuerdo por ese tema? Por lo que estoy diciendo, porque las necesidades de Uruguay eran distintas a la Argentina. Nosotros en Argentina teníamos una comunidad que era de Gualeguaychú, que durante años se preparó para desarrollar turismo ecológico y de repente vio en riesgo todo ese esfuerzo porque enfrente se instalaba una pastera. Y para los uruguayos era una propuesta interesante, importante económicamente, importante en términos laborales, que además corrían el riesgo porque Finlandia permanentemente lo decía, de denunciar el tratado y recibir sanciones de la Unión Europea. Y bueno, entró en conflicto ambas cosas. Muchas veces, y muchos uruguayos me plantean, bueno, pero los cortes de ruta eran la reacción de toda una comunidad, porque la gente piensa que eran un grupo de piqueteros. No eran un grupo de piqueteros, era casi toda una sociedad movilizada. ¿Era tan alto el costo político para el gobierno argentino en aquel momento? Digamos, de ¿Cuál hacer era un el acuerdo costo con político? Uruguay. Es que no podíamos hacer un acuerdo porque Uruguay no quería hacer un acuerdo. Bueno, de habilitar de permitir que se construyera la Pero a ver, yo quiero que entendamos una cosa, porque si no, el gobierno argentino hizo, creo, lo que razonablemente podía hacer, que es decir, vamos a La Haya, terminemos esta discusión, encapsulemos este conflicto, vamos a La Haya y que La Haya resuelva. Y La Haya, entre otras cosas, dijo que Uruguay incumplió el Tratado del Río Uruguay, del río Uruguay, del Yacaru, que lo incumplió, lo dijo expresamente. También dijo argentinos... Eso es lo que usted decía al principio, que algunos dirigentes del Frente Amplio le decían que había sido el error, error inicial de Valle. Claro, y eso lo dijo el Tribunal de La Haya. La Argentina fue quien fue a La Haya para desactivar el conflicto. Y la verdad que fuimos a La Haya tomando el reclamo de los habitantes de Gualeguaychú, que en ese punto tuvimos razón. Después también el Tribunal de La Haya nos dijo algo, que miren, hay un hecho consumado, hay una planta construida, funcionando, y también dijo que no se alteren las condiciones actuales, y se alteraron, se acaban de alterar. Con la habilitación, para producir más, y otra vez sin conocimiento de Argentina. Pero yo lo que creo que ese tema hay que superarlo, porque nosotros tampoco podemos vivir como países, tenemos demasiados vínculos como para seguir pensando en eso. Yo creo que eso debemos superarlo. Y lo que tenemos que hacer todos, porque a mí me llama la atención porque por momentos Uruguay me hablan de la obligación del hermano mayor y el hermano menor caprichosamente hace cosas que no nos consultan, cuando deben consultarnos. Yo creo que todos debemos cambiar. Creo que entre otras cosas tenemos que empezar a respetarnos, ¿no? ¿Cuál fue el día más difícil de ese conflicto? ¿Qué día o qué noche recuerda como realmente complicado? Yo tuve mucha ilusión cuando en Chile Tabaré y Néstor se pusieron de acuerdo. Pero terminó mal eso, ¿no? Y bueno, porque Borña se opuso. Y el que no pudo cumplir ahí su palabra objetivamente fue Tabaré. Ahora... fue una reunión donde ambos se juntaron y decidieron suspender por una semana. Suspender durante 90 días la construcción durante 90 días y hacer el estudio de impacto ambiental entre los dos. Y Borña se negó. Y ahí fue donde amenazó. ¿Hubo una discusión fuerte entre Vázquez y Kirchner? No, fue una charla absolutamente cordial, yo estuve presente. Ahí todos tratamos de morigerar un poco las cosas, la prensa muchas veces la exageraba y también había dichos de uno y otro lado que no ayudaban, esta es la realidad. Pero yo creo que Tabaré tuvo en el embajador uruguayo un hombre que ayudó mucho a contener, que fue Bustillo, y que tuvo mucho que ver también Gonzalo Fernández, que fue un hombre que trató de contener y contuvo mucho. Y quien estaba en Cancillería en ese momento, que era Jorge Tayana y yo, también tratábamos de contener el conflicto. Pero siempre hay que entender que Uruguay estaba preocupado por una inversión muy importante y Argentina estaba preocupada porque una comunidad entera, 100.000 personas estaban movilizadas por ese riesgo. No era un grupo de ambientalistas sueltos.
Me estaba contando que ese día en Chile fue el más difícil. No, fue una gran ilusión. El día más difícil fue cuando lo escuchamos a Gonzalo Fernández decir que nada de eso iba a ocurrir, 3 días después. Yo hablé con Gonzalo en esos días y bueno, a veces pasan esas cosas. Pero finalmente fuimos a La Haya y el problema se desactivó de algún modo. Y esperamos todos el resultado de La Haya. ¿Y aquel anuncio de ENCE de que suspendía su proyecto en la Casa Rosada fue un poco una revancha De ningún modo. esos episodios? No, de ningún modo. Porque en aquel momento porque yo trataba de ayudar, todos tratamos de ayudar. Esta fue la realidad. Y si uno hace memoria, uno de los que estuvo involucrado y que trató de ayudar muchísimo fue el rey de España. Sí. Y en verdad lo que uno trataba era de desarticular conflictos. Y merced a la intervención del rey de España, yo viajé a España, hablé con el rey en aquel momento, él nos ayudó a desactivar ENCE, inclusive con la idea de reubicarla en donde ahora están instalando otra en Nueva Palmira. Sí. Y en verdad lo único que hicimos, tal vez debimos haberlo hecho juntos, y fue un error, pero lo que hicimos fue apurar el anuncio para desactivar conflictos, simplemente. Pero de ningún modo fue así. Yo de hecho además lo llamé a Gonzalo, le expliqué, Pancho sabía, Bustillo lo sabía perfectamente. O sea, nosotros tuvimos ese cuidado, tal vez no tuvimos el cuidado público y tal vez fue un error nuestro, pero de ningún modo tuvo esa intención, de ningún modo. Usted apoya ahora a Massa, que seguramente va a ser candidato a la presidencia en la República Argentina. ¿Cómo se imagina una relación entre Massa presidente y Tabaré Vázquez presidente, si se da esa hipótesis en los dos países? Buena, porque tiene que ser buena. Yo la verdad es que guardo... ¿Quedaron heridas de aquellos episodios? Yo creo que a Sergio no le debe haber quedado ninguna herida. Si alguna herida debe haber quedado, uno puedo ser yo. Y yo la verdad que por Tabaré tengo un enorme cariño y un enorme respeto. Y visto la distancia, yo lamento que las circunstancias no se hayan enfrentado. Porque entre otras cosas yo hubiera querido que nunca tener ese problema, ni con Uruguay y menos con Tabaré. Francamente lo digo, porque ahí hay amigos míos, gente que respeto mucho y que quiero mucho. Pero yo creo que ya está, uno no puede vivir por un desencuentro que tuvo alguna vez. Vuelvo a repetir, Argentina y Uruguay tienen un futuro por delante absolutamente indisoluble. Sin embargo, las relaciones siguen complicadas, ¿no? Porque a veces Cristina sigue con su lógica de que el que alguna vez estuvo en contra es un enemigo, simplemente. Pero bueno, también el tiempo de Cristina está llegando a su fin y otros... Yo no veo en ningún candidato, en Sergio tampoco, ninguna animosidad ni ninguna preocupación porque eventualmente Tabaré sea presidente del Uruguay, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Lo que sí creo es que, yo insisto, yo creo haber aprendido de aquel conflicto. Yo creo que todos debemos aprender. Y entre las cosas que tenemos que aprender es que hay una suerte de sensibilidad epidérmica muy a flor de piel que tienen uruguayos y que tienen argentinos y que los gobiernos tenemos que ser cuidadosos para no profundizar la irritación sobre esa sensibilidad. Usted que estuvo ahí en la Casa Rosada, ¿cómo se ve, cómo se explica lo que uno ve de la relación entre Cristina y Mujica, tan cercana, tan amistosa, pero que luego no se traduce en las políticas entre ambos países? Porque yo siento que muchos de los problemas que tiene Argentina repercuten muy mal en Uruguay, porque para mi sorpresa yo veo que muchos uruguayos piensan que Mujica tiene una actitud complaciente con el gobierno argentino y lo que uno siente es que no es así, porque ¿cuál es la actitud complaciente que un día abrimos los diarios y le dieron una autorización a Bosnia para que produzca un 10% más, sin que nadie sepa nada? Eso es complacencia, yo no lo veo así para nada. ¿Por qué lo habrá hecho el presidente Mujica? No lo sé, pero también tengo por Mujica mucho respeto y mucho afecto. Él habrá tenido sus razones. Lo que creo es que, sabiendo cómo están las cosas, debemos ser todos cuidadosos. La Argentina por un lado, Uruguay por lo suyo. Yo creo que hay una relación, Mujica es un hombre muy respetado en Argentina, muy respetado, muy reconocido. Yo creo que hay una relación de respeto y de afecto, pero Mujica hace lo que tiene que hacer y Cristina hace lo que entiende que tiene que hacer. ¿Sergio Massa no es una versión descafeinada del kirchnerismo que está hoy en el gobierno? No, Sergio es el único candidato que se está postulando a la presidencia que es un hombre criado en la democracia. Lo descafeinado respecto del kirchnerismo es por el kirchnerismo que hoy conocemos, que es muy distinto a aquel del que yo estuve, o bastante distinto. Es un kirchnerismo poco
poco amigo del debate, poco amigo de la discusión, poco amigo de escuchar al otro. Es un kirchnerismo virulento en sus calificaciones al oponente. Bueno, eso no tiene nada que ver con alguien que se ha criado en democracia. Entonces, claro, para Massa hablar con el otro no quiere decir nada, simplemente quiere decir hablar con el otro. Simplemente. Y eso es lo que muchos dicen es una visión descafeinada. Esa no es una pose de Massa. Es lo habitual, es un hombre de 42, 43 años que se ha criado en el diálogo. No arrastra lo que arrastramos muchos de nosotros, que son los enfrentamientos de la dictadura, de los años posteriores a la dictadura. Él en esos debates está casi virgen. Entonces creo que él tiene mucho para aportar para adelante. Tiene su propia lógica, que tiene mucho de aquella vocación inicial, de una economía bien manejada, respetuosa del superávit fiscal, buscadora del superávit comercial, que cree en una integración regional respetando reglas. Yo creo que, yo no diría que es una visión descafeinada del kirchnerismo, sino que diría más que nada que es una visión superadora, que en todo caso del kirchnerismo toma lo que se hizo bien, pretende corregir lo que se hizo mal y pretende hacer lo que el kirchnerismo no hizo. ¿Puede haber acuerdo con otros movimientos políticos de la oposición? Bueno, es que la Argentina está en un momento de ebullición. Sí. La verdad es que dentro del espacio del Frente Renovador tenemos de todo. Sí. Tenemos, acaban de incorporarse un montón de dirigentes de la provincia de Buenos Aires que estaban con Elisa Carrió, muchísimos intendentes radicales, muchísimos intendentes peronistas. Es un espacio que intenta integrar, no tanto mirando de dónde se viene, sino mirando a dónde se va. Y me parece que eso también es algo virtuoso. Fernández, le agradezco mucho por haber venido. No, ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hacemos una pausa.